un informe de tesis para recordar y tal vez profundizar un poco sobre lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces hay que decir que la investigación científica es, pues, de forma general, la búsqueda de conocimientos nuevos sobre algo que tiene que ver con la realidad circundante del investigador, ¿no? Una realidad, en este caso social, una realidad laboral, una realidad que se puede ver desde diferentes ópticas, una realidad que se debe medir, ¿no? Si vemos desde otro tipo de planteamiento que lo vamos a ir explicando en unos momentos, ¿no? Entonces, este camino que tenemos que seguir se llama método científico, ¿no? La investigación científica que busca la creación de un nuevo conocimiento a partir de algo que sucede en la realidad. Este método científico, esta investigación científica que busca crear nuevo conocimiento, pues de alguna forma, ¿no? Hay términos polisémicos que podemos tratar, que muchas veces el investigador Nobel, ¿no? Tiene algunas dificultades, teniendo en cuenta de que algunos investigadores toman en cuenta algunos términos para referirse a otro tipo de conceptos que se tratan en diferentes aspectos de la investigación, ¿no? Podemos decir que la metodología es todo este conjunto de acciones que se van a tomar para realizar lo que es la investigación científica. Entonces, la metodología es eso, es todo el conjunto. Y ahí viene ¿no? La dificultad en el entendimiento de estos términos. Muchas veces se llama acá, como indica, ¿no? El método científico, pero también otros investigadores lo llaman la metodología científica. Son términos que se utilizan muchas veces como sinónimos, ¿no? Sin embargo, si vamos encontrando estos términos más detalladamente, vamos entendiendo, el método es el camino que se sigue, ¿no? Para realizar algo, en este caso, la investigación. Y la técnica es cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser claros en los términos que vayamos a utilizar. En una tesis, en una investigación, bueno, siempre se dice, ¿no? De que tiene que ser un trabajo original y significativo para que aporte algo a la construcción del conocimiento de determinadas áreas, ¿no? Entonces, decimos que es original porque es algo nuevo, que se ve, que se intenta explicar desde una realidad contextualizada y propia, ¿no? Y además de que sea significativo, que desarrolle ciertos cambios, ¿no? Que dé ciertos aportes, que dé nuevas interpretaciones a lo que es la realidad, ¿ya? Y con todo aquello vamos a contribuir al crecimiento del conocimiento de determinado campo de estudio, ¿no? Entonces, lo importante que cada investigación debe ser original y significativa y además debe contribuir al campo científico. Cuando nosotros iniciamos una investigación ya de forma más institucional, siempre nos piden, ¿no? Lo que es un perfil de investigación, en el cual se toman tres partes, tres puntos generales, ¿no? Esto hay que decirlo, la estructura de un informe de investigación no siempre va a ser la misma. Mucho depende de la institución a la cual vayamos a presentar nuestra investigación. Entonces, en ese sentido,
Hay leves variaciones, no son tan significativas y por eso decimos que de forma general un perfil de investigación siempre tiene que tener una problematización, una cierta teorización y presentar los posibles pasos metodológicos que se van a desarrollar para posteriormente ir sistematizando esa información, ¿no? Pero el primer paso es la entrega de un perfil en el cual tenemos tres puntos claves, como hemos dicho, ¿no? La problematización, teorización y la metodología. Todo esto se lo entrega tomando en cuenta lo que son las líneas de investigación. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque generalmente, bueno, no generalmente, algunas veces nos presentan en posgrado investigaciones que no corresponden a la formación que se les ha dado en un determinado programa, ¿no? Puede ser un programa de... Disculpa si alguien está entrando. Si no les añadimos, van a renegar. Ya, entonces puede ser este un programa de pregrado o como en este caso un programa de posgrado, ¿no? Que muchas veces el investigador tiene un afán de investigar algo que le llama la atención, sin embargo, eso no corresponde al programa de formación que ha recibido este participante. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta las líneas de investigación que están estrechamente relacionadas con lo que son las líneas curriculares de formación. En este caso, esta maestría, desde su concepción misma del título, pues nos habla de lo que son las TICs para realizar determinada labor, ¿no? Entonces, nuestra investigación tiene que ir de acuerdo a aquella formación. Por eso decimos que siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es la, eh, tenemos que tomar en cuenta lo que es la línea de investigación de cada programa, ¿ya? En una primera parte decíamos que tenemos que tener una problematización, en el cual siempre vamos a tomar en cuenta lo que es el planteamiento del problema. El esquema que tiene el posgrado de la universidad, pues lo divide en tres puntos claves. Sin embargo, también se puede presentar de otra forma. No es una investigación, como les decía, no es tan cerrada. Cada investigación responde a diferentes realidades, a una concepción de pensamiento y de acción del investigador mismo. Sin embargo, lo que tenemos que apegarnos y siempre seguir es esa rigurosidad metodológica, ¿no? En palabras sencillas, podemos tener diferentes subtítulos en nuestro trabajo. Sin embargo, siempre va a estar presente lo que es el planteamiento del problema. A partir de esa contextualización del problema que el investigador ha encontrado, pues surge una pregunta general de investigación. Esa pregunta que nosotros con nuestro trabajo de investigación tenemos que resolver. Pero a medida de que vamos subiendo de niveles, en este caso es una investigación de nivel de maestría, entonces también tienen que tomar en cuenta de que no solamente van a tener una pregunta de investigación, sino que también tienen que plantear, por si acaso, subpreguntas de investigación, es decir, unas preguntas secundarias que vayan a apoyar el logro de la pregunta general de investigación. A partir del planteamiento de la pregunta general de investigación y las subpreguntas de investigación, pues van a nacer con estrecha relación lo que son el objetivo general, que nace de la pregunta de investigación, y los objetivos específicos que nacen a partir de las subpreguntas de investigación. En la problematización también,
tenemos lo que es la delimitación. De forma general, tenemos tres tipos de delimitaciones que tienen que ser unas delimitaciones muy escuetas. En general, una redacción de un párrafo para cada una de ellas. En estos momentos vamos a explicar igual qué delimitaciones tendrían que ustedes incluir dentro de su trabajo. También tenemos lo que son las justificaciones, ¿no? El por qué, para qué, la importancia, las necesidades de esta investigación, de la realización de esta investigación, ¿no? Y también surgen a partir del planteamiento de la justificación diferentes tipos de planteamiento de investigación, de una justificación de la investigación, que también lo vamos a tocar. Y acá viene un punto muy importante, ¿no? Que lo vamos a explicar insistentemente en este módulo, teniendo en cuenta de que ustedes como investigadores tienen que saber qué paradigma van a utilizar para su investigación. Y ese paradigma, como hemos dicho, es todo un sistema que está interrelacionado. También va a influir en la elección, ¿no? De ciertos caminos metodológicos que toma el investigador para realizar su investigación. En este caso decimos que no, desde un punto de vista ya más tradicional y positivista, siempre se plantea una hipótesis de investigación, ¿no? Pero también en la acera del frente, al otro lado, existe lo que es la idea científica a defender, que viene desde un enfoque más cualitativo, que también lo vamos a explicar, ¿no? Cuándo y cómo realizar una hipótesis, cuándo y cómo realizar una idea científica a defender. No es lo mismo, tienen sus diferencias y esas diferencias están muy relacionadas con el paradigma y el enfoque de investigación. Ya, entonces es el primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y lo vamos a repetir, como les decía, insistentemente en este módulo. A partir del planteamiento de la hipótesis, nace la operacionalización. Y a partir del planteamiento de la idea científica a defender, nace la categorización. No es lo mismo, repito una vez más. Muchas veces nos llegan tesis, me han llegado muchas tesis de posgrado, de maestrías, en las cuales el postulante entrega, ¿no?, sus subtítulos hipótesis, guión, idea científica a defender. Eso es incorrecto. Y les hemos dicho, ¿no? O es una hipótesis o es una idea científica a defender. Y de la misma forma, en el siguiente subtítulo, no puede haber operacionalización, categorización. Son dos procedimientos diferentes. O operacionalizas o categorizas. No es lo mismo, no van juntos. ¿Ya? Entonces, esa es la siguiente eh, pista que les puedo dar. Ya en una segunda parte, en la teorización, todo trabajo investigativo debe sustentarse en conceptos, teorías, trabajos previos, ya leyes, teorías, etcétera, ¿no? Todo nuestro trabajo tiene que estar sustentado por algo que alguien más ha dicho, por algo que alguien más ya ha investigado anterior a nosotros, ¿no? Tiene que haber ese sustento. Por eso, en algunos textos vamos a encontrar el término de sustento teórico, ¿no? Es el sustento, es el apoyo que nosotros tenemos de otros investigadores o también la refutación a otros investigadores para construir nuevo conocimiento, ¿no? No siempre lo que nosotros hemos leído o hemos encontrado es un conocimiento completo, entero y universal, ¿no? A partir de lo que son las revoluciones científicas, este conocimiento va
transformándose, cambiándose y muchas veces ya deja de ser, bueno, ya se convierte en un conocimiento obsoleto y justamente para eso son las investigaciones, como decíamos, ¿no? Crear algo nuevo a partir de un fenómeno real, crear un nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sustentamos principalmente de dos puntos, lo que es el estado del arte, que es una investigación documental previa, y la segunda parte, que sería, ¿no? Lo que les indicaba el sustento teórico, que está compuesto siempre, lo debo decir así, ¿no? Siempre todas las investigaciones deberían tener, más que todo las investigaciones a nivel de maestría, tendrían que tener siempre un marco teórico. Y a partir de la construcción de un marco teórico y dependiendo de la realidad que se investiga, pueden surgir otros marcos, ¿no? Como acá está indicado. El, mar- el marco contextual, marco histórico, marco conceptual y el marco jurídico, ¿no? Repito una vez más, el marco teórico siempre debería estar en nuestra investigación y más que todo si es una investigación de maestría. Segundo, a partir de las necesidades del tema de investigación, de las necesidades que se tiene para entender un fenómeno, podemos plantear en nuestra investigación otros marcos, un marco contextual, histórico, conceptual, jurídico. No en todas las investigaciones, y eso repito una vez más, no en todas las investigaciones vamos a tener siempre un marco contextual, histórico, conceptual, jurídico. No. Lo que sí siempre vamos a tener va a ser el marco teórico. Lo demás se puede plantear a partir de, ¿no? De otro tipo de alcances que quiere tener el investigador. Como tercer punto, ¿no? Tenemos lo que ya habíamos explicado, ¿no? Uno de los tres puntos generales que tiene que tener una investigación, pues es el planteamiento metodológico, lo que también se conoce como marco metodológico. Marco metodológico de la investigación que nos va a orientar para realizar la toma de la información, nos va a orientar en ese camino que tenemos que recorrer para crear nuevo conocimiento. Y repito una vez más, ¿no? Tiene que haber una rigurosidad metodológica. Es decir, que para que sea ciencia debe existir esa rigurosidad metodológica que nos va a ayudar a tomar toda esa información y no cometer lo que se llama en términos científicos el sesgo, ¿no? Es decir, presentar informes con errores que no crean realmente un nuevo conocimiento, que tengan errores metodológicos, procedimentales, interpretativos incluso, ¿no? Entonces tenemos que tener una rigurosidad para llegar a ese nuevo conocimiento y esa rigurosidad lo tenemos que plantear en este marco, en esta tercera parte de un perfil que tiene que ser lo que es, ¿no? El marco metodológico. O en otras investigaciones, otras instituciones lo llaman, ¿no? Diseño metodológico, que también es válido ese término. Marco metodológico, diseño metodológico, metodología por sí misma también, ¿no? Son términos, son sinónimos. Entonces, este marco metodológico debe contener estos puntos. El paradigma, enfoque, tipo, diseño, método, técnica, instrumento, universo, población y muestra. En ese orden, en el mismo orden que se plantea. Muchas veces
también esto ya lo había dicho, ¿no? Depende de la institución o las normativas de cada lugar donde ustedes vayan a presentar. Pues a veces se plantea la técnica y posterior a ello se plantea el universo, población y muestra y finalmente el instrumento. En otros casos, como está acá, puede ser la técnica, instrumento y recién vamos a ir a hablar de todo lo que es el universo, la población y muestra. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, no es algo tan cerrado. Lo que sí es cerrado es la rigurosidad metodológica. Entonces, de forma general podemos decir que los paradigmas, como indica acá, son modelos. Un modelo es aquello que me da una forma de ver la realidad. Como yo, como investigador, quiero realizar esa investigación a partir de un pensamiento, un modelo, un supuesto. Un supuesto que me va a dar esos pasos para realizar la investigación. ¿Ya? Entonces, un paradigma es un modelo. El enfoque. El enfoque es una perspectiva que cada investigador tiene a partir de lo que es el conocimiento, ¿no? De una realidad. ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cómo lo va a medir? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Cómo lo va a cambiar? Entonces, es esa situación que siempre va a estar relacionada con el paradigma y también con los demás subtítulos, ¿no? Entonces, es esa postura que tiene el investigador de cómo va a proceder ante la búsqueda del conocimiento. El tipo de investigación. Eh, Cuando hablamos de tipo, es un sinónimo. Sampieri, por ejemplo, utiliza el término no de tipo, sino alcance. El alcance de la investigación, indica, ¿no? En nuestro contexto y también en el contexto peruano se utiliza el término de tipo, pero en otros países, y ustedes lo van a buscar cuando hagan su investigación, van a encontrar el término de alcance. Alcance y tipo es algo para referirse al nivel, al grado que queremos llegar con nuestra investigación. Muchas veces ustedes van a escuchar, ¿no? La profundidad de tu investigación, hasta dónde quieres llegar. Entonces, ese es el tipo, el nivel al que el investigador quiere llegar para desarrollar su nuevo conocimiento, ¿no? Para encontrar el nuevo conocimiento. El diseño es el plan que cada uno tenemos, bueno, que cada investigación tiene para desarrollar el procedimiento metodológico. El método nos va a dar el camino, una ruta sistémica que nos va a apoyar para tomar esa información con los procedimientos, es decir, con las técnicas. Entonces, la técnica son los procedimientos que se tienen para tomar esa información, ¿no? Posteriormente podemos decir que los instrumentos definitivamente son las herramientas que nos van a ayudar a medir, interpretar o incluso no transformar la realidad, dependiendo mucho del enfoque y el paradigma que vayamos a tomar en cuenta. Finalmente, como estamos haciendo investigaciones empíricas, pues tenemos que tener, ¿no? Un universo, es decir, el conjunto de toda esa población, que ya es una parte del universo, y de esa población se toma una muestra, ¿no? Que es un segmento, el estudio son las unidades de investigación, las unidades de las cuales vamos a extraer esa información que va a ser muy importante para desarrollar todo el conocimiento futuro que vamos a alcanzar cuando terminemos la investigación. ¿Ya? De forma general, entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Mientras, por favor.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ir desglosando punto por punto, ¿bien? Como hemos dicho, esta clase va a ser para recordar todo lo que ya han conocido previamente y seguramente desde otro punto de vista, porque si bien el método científico es uno solo, pero se lo puede explorar desde diferentes puntos de vista, tanto desde el investigador como desde la realidad que se quiere investigar, ¿no? Entonces, decimos que el problema de investigación, pues siempre va a responder, como hemos indicado ya al principio, a una realidad, algo que sucede. Se llama problema de investigación, pero no tenemos que tomar siempre desde ese punto de vista negativo, si lo podemos decir así, ¿no? Un problema puede ser una carencia, un problema puede ser también una falta de algo, o puede ser algo anecdótico que sucede, ¿no? Algo que sucede en cierta realidad y que se lo quiere investigar, se lo quiere describir, se lo quiere explicar tal vez. Entonces, se dice que es un problema, que es una carencia de algo que sucede en la realidad. Pero además, esto es muy importante, ¿no? Parte a partir de lo que es la experiencia del investigador, ese contacto con la realidad. Por eso decimos que son investigaciones empíricas las que se tienen que desarrollar, porque es el contacto del investigador para conocer una determinada realidad y a partir de esa realidad, a partir del planteamiento de ese problema, pues plantear algunas soluciones o explicaciones de lo que sucede. Esto está muy relacionado con los conocimientos previos que se tiene de esa realidad, los conocimientos previos que tiene el investigador y los conocimientos previos que tiene la misma ciencia en sí sobre algunos fenómenos que suceden en la realidad, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de investigación. Los criterios para el planteamiento del problema. ¿Qué deben plantear? ¿Cómo se plantea? Se debe indicar relaciones entre fenómenos. Algo está sucediendo con otro algo y tenemos que indicar cuál es esa relación. ¿Qué es lo que sucede entre dos fenómenos o más fenómenos? Además, cuando vayamos a plantear un problema, debe ser expresado claramente, debe ser totalmente fácil de entender, ¿no? Además, este planteamiento del problema desde un punto de vista cuantitativo debe dar ciertas pautas para la formulación de la hipótesis, ¿no? Nos tiene que encaminar a la redacción de la hipótesis. Desde un punto de vista cuantitativo, pues vamos a incluir, ¿no? Estadísticas de instituciones internacionales, regionales o locales. También se puede incluir en el planteamiento del problema noticias que estén relacionados con esa realidad. Además, se puede incluir citas. Y esto también es algo muy importante que está relacionado con lo siguiente, ¿no? El planteamiento del problema no solamente es subjetivo, también el planteamiento del problema es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien en un momento dado hemos dicho que el investigador analiza, ve, intenta explicar algún problema de la realidad, que ese problema está visto desde la óptica del investigador, que ese sería un planteamiento subjetivo, es decir, que no ha sido todavía confirmado, pero también se puede ver desde un punto de vista objetivo,
algo que sí ya ha sido analizado, estudiado. Por eso también se incluyen citas, ¿no? De estudios previos que apoyan a reforzar aquello subjetivo que el investigador está viendo o está intentando conocer, o esa realidad que está identificando, esa realidad problemática, ¿no? Entonces, un planteamiento de problema no solamente es subjetivo, ¿no? Muchas veces los investigadores cometen ese error de decir, yo veo, hay un problema en esta realidad y desde mi punto de vista esto sucede. Y está muy bien, pero esa es la parte subjetiva. Sin embargo, ese planteamiento de problema tiene que estar apoyado con una parte objetiva, es decir, algo que ya ha sido previamente verificado. Por eso hablamos de estadísticas, noticias, citas de otros autores que deben intervenir en el planteamiento del problema, para que entre lo subjetivo y lo objetivo vayamos a tener un planteamiento de problema real sobre algo que sucede. ¿Cómo planteamos ese problema? Primero se enuncia, decimos qué es lo que sucede, se expone esa realidad y posteriormente se lo formula, ¿no? Esa formulación del problema es lo que llamamos la pregunta de investigación. ¿Cómo lo desarrollamos? Tenemos que utilizar, bueno, hay varias formas, ¿no?, de plantear un problema de investigación. Sin embargo, una de las más efectivas y de las más sencillas que para realizar es, pues, perdón, ya. Una de las formas más sencillas, digamos, ¿no?, que para realizar este tipo de trabajos, planteando el problema, es utilizar la lógica deductiva, ¿no? Planteamos datos generales, estadísticas, institucionales, multinacionales, fíjense, en mayor cantidad. Por eso utilizamos este gráfico, ¿no?, este triángulo inverso. Entonces, la mayor parte de la redacción, pues deberíamos, pues, ¿no?, Eh, plantear datos generales sobre lo que sucede. Todavía no especificamos, no decimos realmente lo que es el problema. En una parte media, pues planteamos datos regionales, ya contextualizados sobre el tema de investigación. Y finalmente, fíjense que la punta es la que realmente hablamos del problema mismo a investigar, pero además tenemos que incluir lo que es el sujeto de investigación. ¿Qué es lo que sucede con esta realidad y quiénes intervienen en esta realidad? Muchas veces hablamos del problema de investigación y nos olvidamos del contexto, de la realidad, de esas personas, en otras palabras, ¿no?, que están viviendo esa realidad problemática. Entonces, fíjense que solamente es eh, un poco de la redacción. Generalmente se plantea este problema de investigación de 3 a 4 planas. Si seguimos esta lógica deductiva, pues en una primera instancia, pues plantearemos seguramente 2 planas, ¿no? Estos datos generales. Una plana y media tal vez podemos desarrollar lo que son los datos regionales y contextualizados sobre el tema. Y finalmente una media plana podemos hablar sobre lo que ya realmente es nuestro problema, el contexto y la población con la cual sucede este problema de investigación.
El planteamiento del problema, pues según Hurtado, pues nos indica que se debe tener en una pregunta de investigación bien planteada los siguientes elementos. La palabra de pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que tener una palabra de pregunta al inicio de la pregunta de investigación. También ya de forma un poco ya más desordenada, no es necesario que esté en este mismo orden. Sin embargo, se sugiere que tenga este orden. Un evento de estudio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La unidad de estudio. ¿A quiénes? ¿Quiénes a quiénes vamos a investigar? El contexto. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuál es esa realidad? Y finalmente la temporalidad. ¿Cuándo? Algunas investigaciones no llevan esta temporalidad, ¿no? Ya eso se lo trabaja en la delimitación. Sin embargo, Hurtado, ¿no? Como les decía, plantea estas 5 partes para plantear correctamente una pregunta y unas subpreguntas de investigación. Los objetivos general y específicos también tienen 5 preguntas según Hurtado. 5 puntos, perdón. El verbo, que ya se lo utiliza en lugar de la palabra de pregunta, y lo demás continúa, ¿no? El evento de estudio, qué es lo que pasa, la unidad de estudio, a quién o a quiénes les pasa, el contexto y la temporalidad. Fíjense que acá solamente va a cambiar de la palabra de pregunta al verbo de investigación. Acá tenemos un esquema gráfico de cómo tenemos que plantear, ¿no? Correctamente nuestro título, la pregunta de investigación y el objetivo principal. Fíjense que todo esto nace no del título, nace de la pregunta de investigación. Entonces, se nos sugiere que primero vayamos a plantear una pregunta de investigación y a partir de esa pregunta de investigación se va a plantear el título y se va a plantear también el objetivo general. Y como hemos dicho, ¿no? También se deberían plantear subpreguntas o preguntas secundarias de investigación. Entonces, en ese sentido, esas subpreguntas o preguntas secundarias también nacen de los objetivos nacen a partir de esas subpreguntas. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hemos dicho, ¿no? Al principio que todas nuestras investigaciones tienen que partir de líneas de investigación. Entonces podemos poner tal vez TICs, ¿no? Esa es una de las líneas de investigación que vamos a utilizar. Estoy seguro que en muchos módulos ustedes los están tocando, ¿no? De hecho, es uno de los temas principales, ¿no? de esta maestría. A partir de la identificación de mi línea de investigación, voy a plantear lo que, como hemos indicado hace momentos, no el título ni los objetivos, sino lo primero que voy a plantear va a ser la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, esta pregunta general, a ver un momento, acá está. Tiene que tener, como hemos dicho, 5 partes, ¿no? La palabra de pregunta, el evento, la unidad, el contexto y la temporalidad. Entonces vamos a ir construyendo todo esto. Como hemos dicho, es una pregunta de investigación. Entonces yo quisiera estudiar, ¿no? Siempre relacionado con la línea de investigación.
el uso de inteligencias artificiales en la labor administrativa, ¿no? Entonces voy planteándome como una idea y voy comenzando a redactar la pregunta de investigación. ¿Qué tiene que tener, no? Estas partes que hemos dicho. Primero, palabra de pregunta. Entonces le voy a poner una palabra de pregunta que en mi caso sería ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien. Después tenemos lo que dice evento de estudio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo apoya la inteligencia artificial en la labor administrativa? Ya. Hasta ahí tengo el evento de estudio. Algo que está sucediendo. Algo sucede que tengo que investigar. La unidad. Posteriormente ahora vamos a ver la diapositiva, ¿no? La unidad. La unidad de estudio me indica que es a quién o a quiénes. Entonces aquí yo voy a aumentar lo que es la unidad. ¿A quiénes les pasa? A ver, ¿cómo apoya la inteligencia artificial en la labor administrativa a los técnicos, vamos a poner, a los técnicos ahí? ¿A quiénes? Hasta ya tenemos. ¿A quiénes? Luego tenemos el contexto. ¿Dónde sucede? A los técnicos de decanato, tal vez puedo poner, ¿no? Decanato, ¿dónde? Del área de ingeniería, vamos a poner. Es un ejemplo, ¿no? Si me equivoco en algo, pues podemos ir corrigiendo, pero es lo que me estoy imaginando ahora. ¿Cómo apoyar la inteligencia artificial en la labor administrativa de los técnicos de decanato del área de ingeniería? Además dice, el contexto dice dónde. Entonces podemos ir un poco delimitando un poco más, ¿no? Podemos decir de la universidad, ya bueno, eso vamos a escribir directamente. La Universidad Pública del Alto. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dónde. Y la temporalidad. Hemos dicho que algunos investigadores omiten este paso, pero es necesario poner tal vez, ¿no? En el segundo semestre de la gestión 2026, digamos. A ver, vamos a un poco mejorar esto. En el primer semestre, vamos a poner. En el primer semestre de la gestión 2026. Muy bien. Ya tengo. Fíjense que ya tengo de forma general mi pregunta de investigación. De esa forma es como Hurtado nos indica que vayamos construyendo primeramente nuestra pregunta de investigación. Entonces ahí vamos a ir coloreando para darnos cuenta mejor. ¿Cómo? ¿Qué es cómo? Es la palabra de pregunta. Apoya a la IA en la labor administrativa. Eso es el evento. ¿Qué es lo que sucede? El evento. A los técnicos a los técnicos de decanato. A los técnicos es la unidad. ¿A quiénes? Esta inteligencia artificial, ¿a quiénes va a apoyar? A los técnicos. Entonces ahí le ponemos, ese es la unidad de estudio. ¿A quiénes? Luego, Hurtado me dice que tengo que tener un contexto. ¿Dónde sucede?
esto sucede en el decanato del área de ingeniería de la UPA. ¿Dónde? Y aquí le voy a poner otro color. Este color. Ahí está. ¿Dónde? El contexto. Y finalmente tenemos, ¿no? La temporalidad, el tiempo. ¿Cuándo sucede esto? Como esta investigación la voy a realizar al año, pues le voy a poner aquí ya con negro que se quede. La temporalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo vamos a hacer? En este primer semestre de la gestión 2026. Entonces, para Hurtado, esta pregunta de investigación pues estaría bien planteada, porque cumple con los cinco elementos, las cinco partes que nos exige, ¿no? Tenemos la palabra de pregunta, el evento de estudio, la unidad de estudio, el contexto y la temporalidad. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos pues lo que es la primera parte, la pregunta de investigación, la pregunta general. Eso más lo vamos a especificar aquí. Pregunta general. Y habíamos indicado, ¿no? Que a partir de esta pregunta bien formulada, que ya la tenemos bien formulada, van a ser el objetivo general y también van a ser el título de la investigación. Muchas veces nos confundimos y a partir del título recién vamos planteando lo demás y ahí surgen los errores metodológicos, ¿no? Entonces, eh, vamos a construir de esta forma. Primero, pregunta. Y hemos dicho que de la pregunta van a ser el objetivo general. Entonces, como Hurtado nos dice, tiene las mismas partes, lo único que cambia es la palabra de pregunta o por el verbo, ¿no? Entonces voy a copiar y voy a pegar a mi objetivo. Como es un objetivo, no lo puedo plantear en pregunta. Entonces, lo primero que hago, borro los signos de interrogación y le pongo un punto. Al principio igual. Ahora, Hurtado me indica que esta palabra ya no corresponde. En lugar de esta palabra, tengo que poner un verbo en infinitivo, pero un verbo también de investigación. No les voy a explicar a profundidad qué es un verbo de investigación, pues supongo que ya lo han avanzado en otros módulos. Sin embargo, les voy a dejar si tienen alguna duda, les voy a dejar este libro que Hurtado habla, en todo su libro habla específicamente de todo lo que es los objetivos. Entonces, vamos a cambiar esta palabra de pregunta por un verbo. Lo borro. Y además voy a tomar en cuenta esta palabra de pregunta. No sé cómo. ¿Cómo? Tengo que plantear un verbo directamente relacionado con esta palabra de pregunta. ¿Cómo apoyo? Entonces yo puedo decir de alguna forma, no es un solo verbo, no pueden ser varios verbos, pero yo lo voy a plantear de esa forma, analizar, ¿no? Analizar y ahí aumento algunos elementos, ¿no? Para que gramaticalmente tenga correspondencia. Apoya, a ver, analizar el apoya, no, eso está mal. El apoyo de la... Ahora sí creo que ya está bien. Fíjense, he cambiado esta palabra de pregunta por un verbo. Y todo lo demás he mantenido, teniendo en cuenta de que estaba bien planteado mi pregunta de investigación, ¿no? Eso era lo importante.
Entonces he cambiado mi palabra de pregunta por un verbo. Y he corregido algunas partes que me van a dar mayor soltura gramatical, como hemos dicho, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo acá mi objetivo general. Analizar el apoyo de la IA en la labor administrativa de los técnicos de decanato del área de ingeniería de la UPEA en el primer semestre de la gestión 2026. Entonces, ya tengo acá mi objetivo general. Y además, eso igual tienen que tomar en cuenta, ¿no? Esta palabra de pregunta está directamente relacionada con este verbo en infinitivo. Tiene que responder este verbo a esta palabra de pregunta. No puede utilizar cualquier verbo. ¿Ya? Y ahora me voy arriba, al título, que de la misma forma tiene los mismos elementos. Entonces voy a agarrar todo de nuevo. Voy a copiar y pegar. ¿Ya? Entonces ya tengo también mi título. Pero tienen que eliminarse algunas partes, ¿no? Como hemos cambiado hace rato. Como hemos cambiado hace rato, ¿no? La palabra de pregunta por un verbo. En este caso, el título ya no va a llevar nada. Simplemente voy a borrar el verbo que me ha quedado y pongo mayúscula. Y ese sería mi título de investigación. Ya no lleva ni palabra de pregunta ni verbo. Directamente me voy al siguiente elemento. Apoyo de la IA en la labor administrativa de los técnicos de decanato del área de ingeniería de la UPEA en el primer semestre de la gestión 2026. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de plantear, ¿no? Hay otros autores que utilizan, ¿no?, directamente ya las variables. Variable independiente tiene que tener la pregunta de investigación. También tiene que tener su variable dependiente, ¿no? Está bien. No les voy a decir que está mal. Sin embargo, todavía no hemos definido nuestro tipo de investigación, no hemos definido nuestro paradigma, no hemos definido aún lo que es el enfoque de investigación. Por lo tanto, yo no puedo hablar todavía de lo que va a ser una variable dependiente e independiente. Ahí solamente ya me estaría rigiendo bajo el enfoque, perdón, el paradigma positivista, ¿no? Entonces, si yo no he defendido, perdón, yo no he definido anteriormente lo que es mi paradigma y mi enfoque, no puedo hablar de lo que son variables, ¿no? Y eso lo vamos a ir explicando en unos momentos. Entonces, a mí me parece que es una forma más correcta, más general de plantear lo que son el título, la pregunta y el objetivo general. ¿Ya? Esta misma lógica, por si acaso, hemos dicho, ¿no? Si bien hay una pregunta general de investigación y a partir de esta pregunta nace el objetivo general de la investigación, también tenemos que plantear objetivos específicos. Y esos objetivos específicos nacen de subpreguntas o preguntas secundarias de investigación. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, utilizan esta misma lógica. Plantean los elementos, una vez que tengan todos los elementos y la pregunta se entienda, copian y pegan a sus objetivos específicos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la justificación. Y creo que vamos a ir adelantando porque nos falta mucho. La justificación, como hemos indicado anteriormente, no nos responde al por qué, para qué, la importancia, las necesidades de esta investigación. Sin embargo, algo que deben desarrollar muy bien en su informe
es lo que se llaman los tipos de justificación. Tenemos como principales, y eso les voy a decir, son principales que se utilizan en la mayoría de las investigaciones, pero esto no se limita. Ustedes también pueden plantear otro tipo de, eh, de justificaciones de acuerdo a la investigación, ¿no? Pero de forma general, pues existe lo que es la justificación teórica, social, práctica y justificación metodológica. Esas cuatro justificaciones de forma general existen, ¿no? Cuando hablamos de la justificación teórica, hablamos del conocimiento que va a generar para una determinada disciplina, área de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de una justificación social es si esta investigación va a ser utilizada, va a apoyar, va a mejorar sectores de cierta población, ¿no? Y la justificación práctica, pues, si es que los resultados de mi investigación van a servir para desarrollar posteriormente otro tipo de procedimientos, ¿no? Y finalmente la justificación metodológica es una justificación más de tipo metodológico científico en la cual se plantean procedimientos que son algo diferentes a los habituales, ¿no? Generalmente esta justificación se lo plantea en las investigaciones cualitativas, ¿no? Porque como vamos a ver posteriormente, las investigaciones cualitativas son un mundo totalmente diferente a la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, esas son las investigaciones de forma, perdón, justificaciones de forma general que se pueden plantear en una investigación, lo que no es un limitante, como decía, ¿no? Si ustedes ven por conveniente añadir otro tipo de justificaciones, también puede ser. Pueden utilizar otro tipo de justificaciones. No sé, a ver, si están en esta maestría, yo me animaría a decir que alguno de ustedes podría utilizar tal vez una justificación tecnológica, ¿no? Teniendo en cuenta de que el uso de las TICs y las herramientas de investigación, perdón, de inteligencia artificial, pues van a beneficiar en la labor administrativa, ¿no? Algo así me puedo imaginar. Y eso está muy relacionado con la justificación práctica, ¿no? Pero eso ya lo define el investigador. Luego tenemos lo que es la delimitación. Existen delimitaciones temáticas, espaciales y temporales. No hay mucha ciencia en esto. Podemos plantear en nuestra investigación delimitación temática, en la cual vamos a dar una pequeño, una pequeña explicación de cómo es que mi investigación se va a regir a partir de lo que es el tema de investigación, ¿no? Espacial, también hay una delimitación en la cual me va a explicar dónde exactamente se va a realizar esta investigación, el lugar, ¿no? Y finalmente la temporalidad, en qué tiempos, en qué temporadas se va a realizar, ¿no? Y la redacción, desde mi punto de vista, no debería tener una redacción mayor a un párrafo cada uno de estos, ¿no? Explicar el tema, el uso de las inteligencias artificiales para la labor administrativa, ¿no? La delimitación espacial. Esta investigación se va a desarrollar en la facultad, bueno, en el área de ingeniería de la Universidad Pública del Alto, que queda ubicada, ¿no? Entre las avenidas Sucre A y B, dar un lugar exacto. Y la temporalidad, ¿no? Explicar que si bien en el título indica que va a ser en el primer semestre de la gestión 2026, también tal vez explicar, hacer una pequeña explicación de que generalmente el semestre en la universidad comienza entre febrero y marzo y se extiende hasta el mes de
finales de junio o principios de julio, ¿no? Hacer una pequeña explicación para que tengamos mayores datos sobre lo cuándo, dónde y cómo se va a realizar esta investigación. ¿Qué más tenemos? A ver. Aquí ya ingresamos a esta separación, ¿no? Esta separación procedimental. Vamos a hablar de lo que es una hipótesis y lo que es una idea científica a defender. Al principio, y como lo acabamos de explicar, pues se plantea la pregunta de investigación. Esa pregunta es, como ustedes verán, conduce prácticamente toda la investigación. Es un punto clave. Si ustedes no plantean de forma correcta su pregunta de investigación, pues esto va a interferir con todo el procedimiento de la investigación, con todas las demás partes de la investigación. Entonces, una hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación que muchas veces se utiliza, ¿no?, en investigaciones cualitativas, pero siempre se utilizan en investigaciones cuantitativas y mixtas, ¿no? Mixtas también puede haber una variación. Eh, También la formulación de cada hipótesis depende del tipo de investigación que ustedes van a desarrollar, ¿no? Sampieri indica, por ejemplo, de que en una investigación descriptiva no se debería utilizar una hipótesis, teniendo en cuenta de que su mismo nombre lo dice, no solamente vas a hacer una descripción, no vas a comprobar o no vas a refutar nada, solamente vas a hacer una descripción, ¿no? Pero sí se debería utilizar, sí, en una investigación correlacional y en una investigación explicativa, ¿no? O sea, el uso de una hipótesis depende mucho del tipo de investigación, ¿no?, del alcance, como les decía. Por otro lado, tenemos la idea científica de vender, que más que todo nace a partir de una propuesta del mismo investigador. Pueden ser propuestas teóricas, conceptuales, procedimentales, que el investigador está de acuerdo y por eso lo va a apoyar, ¿no? Por eso se llama idea científica defender. El mismo investigador va a defender esa postura a través de lo que son las categorías a ser investigadas. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir explicando posteriormente. De forma general, las hipótesis, pues, tienen tres partes, ¿no? Una parte objetiva, un nexo y una parte subjetiva. Y ahí vamos entrando un poco a lo que ya conocemos, lo que son las variables, ¿no? Variables independientes, dependientes, sus conjunciones. También existen otro tipo de variables como pueden ser las variables intervinientes. En algunos casos también se menciona lo que son las variables geográficas, etcétera. Entonces, pero de forma general tenemos esas tres partes, ¿no? La parte objetiva, lo que ya está confirmado. Una relación entre esta parte objetiva y la parte subjetiva, que es lo que queremos investigar. Es lo que aún no está comprobado, pero a través de esta posible respuesta queremos comprobar, ¿no? O también refutar, se puede rechazar también, dependiendo de los resultados de mi investigación, ¿no? Entonces decimos que si planteamos una, eh, una hipótesis desde un punto de vista, desde un enfoque cuantitativo, desde el paradigma positivista, pues tenemos que realizar una operacionalización. Tenemos que operacionalizar esta hipótesis que estamos planteando. Ahí en la pantalla tenemos un ejemplo en el cual nos indica la pregunta de investigación que se ha planteado en una investigación.
Dice, ¿cuál es el efecto de la inteligencia artificial ChatGPT 3 en el aprendizaje del inglés de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de robótica? ¿No? Es un ejemplo. A partir de esa pregunta de investigación nace una posible hipótesis. El uso de la inteligencia artificial ChatGPT mejora el aprendizaje del inglés en estudiantes de quinto semestre de la carrera de robótica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué he planteado esta hipótesis? Porque en una anterior diapositiva acá lo tenemos, indica que la formulación de las hipótesis pues están muy relacionadas también con lo que es el planteamiento del tipo de investigación. En este caso es un tipo de investigación descriptivo, que también lo habíamos explicado, que muchos autores indican de que si es descriptivo, un nivel descriptivo no debería plantearse una hipótesis, ¿no? Pero a veces es necesario plantear una hipótesis. Y por eso esta hipótesis es una hipótesis descriptiva, no intenta medir nada. Por eso aquí tenemos lo que es la primera variable, uso de la inteligencia artificial. Y este es el cuadro de operacionalización, ¿no? Eh, Tenemos la primera variable en una hipótesis descriptiva, por si acaso. Si utilizamos una investigación correlacional, ya no tendríamos una primera variable, tendríamos una variable dependiente o una variable independiente, ¿no? Ese es el cambio que ustedes tienen que tomar en cuenta. Tenemos una variable. Escribimos una operacionalización, perdón, una definición. Esta definición la pueden hacer ustedes como investigadores desde su propia experiencia. Sin embargo, lo más indicado es que ustedes hagan un concepto o saquen un concepto de alguna fuente verificable, o sea, de un contenido que ya haya sido generalizado. En este caso, necesitamos utilizar citas, es decir, de otro autor, extraer el concepto de mi variable y hacer su correspondiente cita. Eso es lo más adecuado. De esta definición van a salir las dimensiones. Estas dimensiones que vamos a plantear a partir de esta definición, pues van a salir los indicadores. Mínimamente 2 indicadores por cada dimensión. Pueden haber más, muchos más. ¿Ya? Entonces, tenemos de una variable sale su definición, de la definición salen las dimensiones, de las dimensiones salen los indicadores y de los indicadores van a salir la técnica. Aunque esto está también estrechamente relacionado con el enfoque de la investigación. Tenemos que utilizar técnicas que estén relacionadas con mi enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o incluso mixto. Entonces, esos tipos de enfoque, pues, tienen que estar utilizados en la técnica. Y de la técnica, obviamente, va a salir su instrumento. Cada técnica tiene sus propios instrumentos. En este caso, fíjense, tenemos la encuesta, que es una técnica cuantitativa, y de esa encuesta nace una ficha de cuestionario. Y también algunas investigaciones proponen, ¿no?, ya desarrollar una ficha de cuestionario con diferentes ítems. De este indicador del habla instrumento comunicacional, voy a preguntar una, dos, tres preguntas. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. De esta dimensión nacen 2 indicadores y de estos indicadores pues voy a utilizar una técnica cualitativa. Y de esta técnica cualitativa voy a utilizar su instrumento, que sea una guía de entrevista.
Pero para estos indicadores voy a preguntar solamente dos ítems, es decir, dos preguntas. Seguramente una pregunta, el ítem 2, va a estar relacionado con el términos y expresiones. Y el ítem 3 va a estar relacionado con los símbolos, ¿no? Y de la misma forma hasta acabar. La observación, que tiene también sus propios instrumentos. Entonces, de forma general estamos explicando esto, ¿no? En las futuras sesiones que vamos a tener, vamos a construir instrumentos con esta misma lógica, ¿no? Vamos a tener instrumentos, mínimamente en la sesión vamos a construir un instrumento de forma adecuada, cuantitativa, y otro instrumento cualitativo, ¿ya? Entonces, la forma correcta de construcción de en este caso, la operacionalización. Por el otro lado, tenemos la categorización, que hemos dicho que no es lo mismo. La categorización va a nacer a partir de lo que es una idea científica a defender. En este caso, el investigador ha planteado una idea que está compuesto por elementos científicos, ¿no? Por eso se llama idea científica a defender. No pueden ser pensamientos propios, sino tienen que haber conceptos científicos, que en este caso lo vamos a llamar categorías. Esas categorías se tienen que categorizar. Y esta categorización se la presenta de la misma forma que la operacionalización en un cuadro. Sí es un poco más sencillo porque ya esta es una interpretación del investigador. Sin embargo, al plantear esto conlleva un trabajo más dedicado del investigador. Entonces, las categorías, primero vamos a ir con la idea científica. La ley de educación 070 de la universidad nos refleja una alternativa teórica en el campo de la educación ambiental. Entonces, acá tengo una idea, ¿no? Que tiene muchas categorías, no solamente como en el anterior caso, acá planteamos solamente una variable y seguramente para esta hipótesis hay otra variable, son dos variables, variable 1 y 2. Y si fuera otro tipo de investigación, como por ejemplo una correlacional, variable independiente y dependiente. Y en algunos casos, variable interviniente, ¿no? Tres variables. En este caso, las categorías pueden ser muchas, varias, no solamente una, dos o tres, porque estas categorías nacen a partir de los conceptos científicos que se plantean en la idea científica. La ley de educación, dicen Abrino Signani, esta por sí misma puede ser una categoría, la ley de educación. Nos refleja una alternativa teórica. Alternativa teórica también puede ser ya otra categoría. En el campo de la educación ambiental es otro término que puede ser tomado como categoría. En el sentido que se enmarque en las concepciones civilizatorias ancestrales. Ya aquí tenemos otra categoría que justamente está desarrollada acá abajo, ¿no? Concepciones civilizatorias ancestrales. Hasta ahí ya tenemos 4 categorías, creo. Seguimos leyendo y vamos a encontrar otra categoría, concepciones civilizatorias occidentales, otra categoría, 5 categorías, que continúa dando lineamientos educativo-ambientales. Otra, educativo-ambiental puede ser otra categoría. O dependiendo también del punto de vista del investigador, todo esto puede ser una sola categoría, educativo-ambientales en la educación ambiental, en la educación boliviana. Entonces, fíjense, de una idea científica a defender, hemos sacado casi 6 categorías que deberían ser desarrolladas en la categorización, en el cuadro de categorización. Anotamos la categoría y aquí ya nosotros comenzamos a realizar la interpretación, una descripción de esta categoría desde nuestro punto de vista como investigadores. Por eso decimos que la idea científica a defender se utiliza en investigaciones cualitativas. Y esa investigación cualitativa nace del paradigma interpretativo. Es la interpretación que tiene la visión del investigador. Esa interpretación no va a ser la misma en
a pesar de que sea el mismo contexto, a pesar de que sea el mismo tema de estudio, no va a ser el mismo para un investigador y otro investigador. Entonces ahí nace, que también lo vamos a explicar, ¿no? Lo que es el paradigma interpretativo, hermenéutico también llamado. Entonces, acá ya nace la interpretación del propio investigador, que hace una descripción sobre la categoría que ha identificado previamente. Y también se pueden utilizar identificadores, ¿no? Escenario de la realidad humana. ¿Cómo voy a describir? ¿Cómo voy a ayudar a identificar esta descripción? También tenemos otra columna en la cual vamos a, igual que el anterior caso, vamos a desarrollar lo que son las técnicas de investigación y finalmente los ítems de cada técnica, ¿no? Obviamente aquí podemos añadir lo que son los instrumentos de investigación, instrumentos o ítem, puede variar, ¿no? Pero de forma general es así como se construye una categorización. El sustento teórico. Vamos a pasar al sustento teórico. Si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen. Ya. Entonces, el sustento teórico, para realizar esto son dos grandes grupos. Primero, el estado de arte, que es parte del sustento teórico, y posteriormente lo que es el sustento teórico como tal, ¿no? Que está integrado por los diferentes marcos que ya habíamos hablado anteriormente. Teórico, jurídico, contextual, conceptual, histórico. Y tal vez pueda haber más, ¿no? El estado del arte, algunos autores lo llaman como el estado de la cuestión, es eh, pues una visión actual, y esa es la diferencia con los marcos, porque el estado del arte siempre tiene que ser una investigación documental, como indica acá, pero de fuentes recientes. Muchos hablan de 3 a 5 años máximo de antigüedad de esa fuente que estamos consultando. No pueden ser fuentes antiguas de hace 20, 30. Aunque esas teorías sean actuales, no puede ser considerado dentro del estado del arte, porque siempre tiene que ser una visión actual del tema y del problema que estamos investigando. Puede ser construida en prosa o también en cuadros. Consulta otras investigaciones, eso es lo más importante, más relevante de este trabajo documental que se hace previamente al sustento teórico. Tiene que realizarse a partir de la consulta de otras investigaciones y generalmente esas otras investigaciones no están en formato de libro, sino en investigaciones como tal, como tesis, monografías, artículos científicos especialmente, ¿no? Artículos científicos, reportes de investigación, incluso ensayos de investigación, ¿no? Pero siempre tienen que ser fuentes recientes. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar qué nueva teoría se ha creado en esas otras investigaciones y también nos va a ayudar a orientarnos en la metodología que ha utilizado el otro investigador para realizar su investigación. ¿Que la podemos utilizar? Sí, la podemos utilizar. Es muy viable también porque ya ha sido comprobado por otro investigador que la metodología de investigación es, ha sido efectiva. Entonces, yo también podría utilizar, me puede orientar a mí como investigador, tanto en la teoría, en los hallazgos actuales que otro investigador ha realizado, y también en su forma, en los procedimientos que este investigador ha utilizado y que yo también como investigador podría utilizar en mi investigación. Entonces nos va a dar un panorama, como dice el estado del arte, el estado de la cuestión, cómo es que está la investigación actualmente en el mundo científico, ¿no? Para eso sirve el estado del arte.
Y siempre tiene que tener, ¿no?, lo que es el tipo de investigación, el lugar de publicación. Lo importante que tiene que contener un estado del arte, una referencia en formato APA, resumen, un pequeño resumen, la metodología que ha utilizado esa investigación, los principales resultados y conclusiones. ¿Ya? Acá no lo voy a explicar a detalle porque ya estamos pasándonos de hora. Sin embargo, acá voy a subir las diapositivas a la plataforma y ustedes pueden revisarlo, cómo es que deberían eh, desarrollar el estado del arte. El marco teórico, por su lado, hemos dicho que siempre debe estar incluido y más que todo en una investigación a nivel de maestría, pues no es solamente copiar y pegar conceptos, teorías de otros autores, de otros textos, de otras investigaciones, sino que el marco teórico en sí mismo es un posicionamiento del investigador. ¿Qué es lo que dice el investigador sobre otras investigaciones, otros conceptos? En mi marco teórico yo puedo apoyar a otros investigadores, pero también los puedo refutar a partir de mi propia experiencia y de otros autores. Entonces, en ese sentido, también se dice que el marco teórico es un diálogo entre mí, perdón, que soy un investigador, y otro investigador, ¿no?, otro autor. Y ese diálogo siempre se va a ceñir a partir del conocimiento del propio investigador. ¿Qué momentos existen? Primero se plantea un perfil, un marco teórico. Generalmente les van a pedir a ustedes solamente un, un esquema de todo el marco teórico. Y posteriormente, cuando ustedes ya terminan su investigación, pues tienen que realizar su marco teórico en el transcurso de la investigación. ¿Qué función cumple? No solamente es demostrar conocimiento, y como hemos dicho, es un diálogo. ¿Qué aporte ustedes dan sobre lo que otros autores han escrito con relación a su tema? Hay muchos errores que se comete al desarrollar un marco teórico. No es un marco conceptual, el marco conceptual es algo diferente que lo vamos a explicar ahora. El marco teórico es un diálogo. Pongo mis citas, sean textuales o parafraseadas, y a partir de aquello yo como investigador doy mi punto de vista. Puedo apoyar o refutar lo que otro investigador dice. En un marco conceptual es algo diferente su construcción. Entonces yo siempre tengo que aportar en un marco teórico. Un marco teórico no es un estado del arte, ya lo he explicado igual. El estado del arte te va a dar una visión actual de otras investigaciones. En cambio, el marco teórico va a explorar investigaciones a mayor profundidad, con mayor tiempo de vida, y no solamente se va a centrar, ¿no?, en lo que es el reporte o el resumen de otra investigación, sino, como hemos dicho, el investigador tiene que dar su punto de vista en un marco teórico, lo que no sucede en el estado del arte. El estado del arte solamente es el reporte de otra investigación. Por eso es una investigación documental que se realiza, ¿no? Otro de los errores es no tener una profundidad conceptual. Muchas veces solo copian, pegan autores, dicen alguito y después se pasan a otro subtítulo y otro subtítulo por la falta de tiempo, por no querer investigar más. Entonces es un error que se comete. Tiene que haber una profundidad conceptual. Tenemos que llegar a algo con teorías de otros autores y con mi aporte, ¿no? Y también construir. Este es otro error frecuente, aunque muchas veces muchos no se dan cuenta. El marco teórico también tiene que ser encaminado a partir de lo que son los objetivos de investigación, las partes que hemos analizado. Tiene que estar relacionado también con las variables. Tiene que estar relacionado con las categorías que se están tomando en cuenta en previos pasos, ¿no? Entonces es muy importante aquello.
No puede existir un marco teórico que no tenga relación con los objetivos ni las variables y que aparezcan subtítulos de la nada, ¿no? Eso va a ocasionar confusión. ¿Cuál es el procedimiento de la construcción de un marco teórico? Identificamos, como hemos dicho, variable o variables, o categorías también puede ser. Elaboramos primeramente un marco conceptual. En este marco conceptual, ya sería una especie de índice que vamos construyendo, vamos a jerarquizar, vamos a categorizar todos los subtítulos y finalmente vamos a seleccionar. Muchas veces al principio de la investigación planteamos muchas ideas, pero algunas ideas no son relevantes o algunas ideas no tienen relación directa con lo que estamos investigando. Por lo tanto, tenemos que seleccionar las más importantes y borrar algunas que no son tan importantes, ¿no? Por eso se dice que hay que jerarquizar, categorizar y seleccionar. Y finalmente ya tendríamos, ¿no?, un índice de títulos y subtítulos. El marco teórico, como decíamos, es un diálogo entre quién, entre teorías generales y el dato empírico, es decir, lo que yo como investigador conozco del tema que estoy tratando. Aquí tengo un ejemplo de marco teórico, ¿no? Tenemos el subtítulo, tenemos una pequeña introducción, la cita como tal, la cita, y posteriormente el aporte del investigador, que puede hacer una interpretación, que puede apoyar, que puede negar, rechazar lo que dice el otro autor, ¿no? Pero lo importante es que el investigador está aportando, está dando su propia experiencia, su propio conocimiento del tema a investigar. Acá de forma general, y ya lo hemos desarrollado, ¿no? Ya lo hemos dicho todos estos momentos. El marco teórico y el marco conceptual o referencial. Aquí hay otro tipo de marco, ¿no? El marco teórico, pues, es una revisión sistémica. El marco conceptual solamente son copia de otros conceptos clave. En el marco teórico, pues, se hace un análisis teórico y crítico. En el marco conceptual o referencial, solamente se hace un análisis no teórico y solamente se da los conceptos. No hay un aporte como tal del investigador, solamente se dan conceptos de otros investigadores en el marco conceptual, ¿no? El propósito tiene que dar mayor base conceptual. Aquí solamente presenta en el marco conceptual o referencial, presenta ideas clave. ¿Qué es lo que desarrollo en el marco teórico? Teorías, conceptos, estudios previos. En cambio, en el marco conceptual solamente hago una descripción de los conceptos clave. ¿Cómo se utiliza? Sirve como base para fundamentar y establecer relaciones entre variables, pero el marco conceptual o referencial ayuda a entender las premisas teóricas y conceptuales de la investigación. Acá tengo dos. Miren, es un desarrollo de un mismo subtítulo, pero ya desde un punto de vista de marco conceptual y un marco teórico. Se hace la cita, ¿no?, de otros autores. Sin embargo, acá ya hacemos un desarrollo más profundo de lo expresado en las citas. En cambio, en el marco conceptual solamente damos una cita, pasamos a otra cita y pasamos a otra cita, intentando dar una conexión con palabras de enlace, oraciones de enlace, ¿no? Esa es la diferencia. El marco metodológico. Aquí ya es lo que realmente nos importa en este módulo, ¿no? Marco metodológico, tenemos que hacer, incluso esto para ya les voy adelantando, esto tienen que presentar como trabajo final del módulo, tienen que presentar todo su marco metodológico terminado y vale 20 puntos. Tienen que desarrollar su paradigma, el enfoque, el tipo, el diseño, método, técnica, instrumento, universo, población, muestra y muestreo. Parece que es mucho, pero desde cierto punto de vista no va a sobrepasar las 10 a 15 planas.
Entonces tenemos que comenzar por el paradigma. De forma general existen tres tipos de paradigmas. El positivista, que es más tradicional, es con el paradigma con el cual se ha cimentado las bases actuales de lo que es la investigación científica. Nace a partir de lo que es, ¿no?, la eh, información que tiene que ser medible, observable, comprobable y también repetible, ¿no? Eso es lo que nos dice el paradigma positivista. Todo eso tiene que cumplir para para convertirse en nuevo conocimiento, ¿no? Nace también, como ahí estarán viendo la imagen, este paradigma nace a partir de las observaciones que Comte realiza de fenómenos naturales. Y esos fenómenos naturales los he intentado utilizar para hacer una medición de los fenómenos sociales. Por eso Comte era el padre de la sociología, ¿no? Y a partir de aquello, impulsado también por Descartes, pues eh, este paradigma positivista es el paradigma que domina prácticamente todas las investigaciones, la mayor parte de las investigaciones que se realizan, porque tiene una rigurosidad metodológica total, porque está fundamentada y basada y también comprobada a partir de datos estadísticos. Es decir, mide la realidad social a partir de los datos estadísticos, ¿no? Entonces, eso es muy importante decirlo. Por otro lado, tenemos el paradigma interpretativo, en el cual ya intenta ver desde una óptica no tan unitaria, si le puedo decir así, cómo es una realidad, la interpretación desde un punto de vista. Como les decía anteriormente, ¿no? El paradigma interpretativo ayuda a interpretar cómo es una realidad desde tu punto de vista como investigador. Sin embargo, otro punto de vista puede tener otro investigador que va a analizar la misma realidad. Es decir, que la realidad se puede ver desde diferentes ópticas. Lo contrario a lo que decía el positivismo, ¿no? Que solamente es una realidad que se tiene que medir, que se tiene que verificar, que se tiene que comprobar. En cambio, en el interpretativismo no es así. Existen varias realidades que se tienen que analizar, que se tienen que interpretar desde diferentes puntos de vista. Y finalmente, el sociocrítico, que está muy relacionado con lo que es el interpretativismo, que también utiliza, ¿no?, al positivismo. Sin embargo, la misión principal del paradigma sociocrítico es transformar una realidad. No solamente se va a quedar en mirar, ver, medir una realidad, o no se va a quedar solamente en interpretar una realidad, sino que esa realidad la va a transformar a partir de sus acciones, ¿ya? Las acciones del investigador. Entonces, es la principal diferencia entre paradigmas. Luego tenemos, a partir de cada uno de sus paradigmas, nacen los enfoques. Del paradigma positivista van a ser el enfoque cuantitativo, que como su mismo nombre dice, va a medir a partir de datos estadísticos, siempre. Por otro lado, el enfoque cualitativo, que nace del paradigma interpretativo, pues va a interpretar una misma realidad. Fíjense el dibujo, ¿no? Existe una realidad. Sin embargo, la interpretación de un investigador puede ser diferente a a la interpretación de otro investigador. Siempre, pero cumpliendo, ¿no?, esa rigurosidad metodológica. Y eso es lo que más se critica, ¿no? Lo cuantitativo
si se realiza de forma correcta, pues no va a tener lugar a dudas, a refutaciones, a cambios. Por otro lado, el paradigma cualitativo tiene una gran debilidad, si se puede decir así, que a partir de la interpretación de diferentes individuos puede existir diferentes resultados de un mismo fenómeno. Entonces ahí nace, ¿no?, ese debate entre lo subjetivo y lo objetivo. Sin embargo, es totalmente válido y cada vez gana más adeptos, ¿no?, en el mundo, en la comunidad científica. A partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo, pues nace el enfoque mixto, que ya que proviene de un paradigma post-positivista, que dice que sí, la realidad se puede medir, pero también puede ser interpretada desde diferentes puntos de vista, o sea, es la mezcla, ¿no? Por eso es mixto. Sí hay que medir la realidad, pero también hay que interpretarla desde diferentes puntos de vista. Entonces, parecería, ¿no?, que este enfoque mixto es más completo porque une a ambos, tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Para resumir, el enfoque cuantitativo proviene del paradigma positivista. El enfoque cualitativo proviene del enfoque interpretativo. El mixto proviene ya de un enfoque post-positivista que utiliza un enfoque cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. Para continuar, tenemos el tipo de investigación. Son los niveles, hemos dicho, ¿no? Los alcances. Entonces tenemos de forma general cuatro, pero también existe un quinto que ahora lo vamos a explicar. El exploratorio es el nivel más básico que nos busca desarrollar investigaciones a partir de algo desconocido, algo que no se conoce muy bien y busca información. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el descriptivo, que no intenta cambiar nada, solamente te va a decir cómo es una realidad y nada más. El correlacional ya es un nivel un poco más alto, en el cual se utilizan, ¿no?, esas variables dependientes e independientes que se interrelacionan para crear ese fenómeno que estamos explorando, que estamos investigando, ese problema que hemos identificado. Entonces, ¿cómo algo afecta a otro algo? Ese es el correlacional. Y finalmente el explicativo. Ese algo que ocasiona algo en ese otro, se tiene que explicar por qué sucede eso. Entonces, en ese sentido, este es el nivel más alto, el explicativo, ¿no? Y finalmente tenemos otro tipo de investigación que se combina con los anteriores, porque aparece el tipo de investigación propositiva, que tiene que proponer algo más, propone algo. ¿Se puede describir algo? Sí. Y a partir de esta descripción, el investigador va a proponer, va a hacer una propuesta. La correlacional, algo interviene en algo. Sí, lo hace y también se puede proponer una posible solución. El explicativo lo mismo. Explicamos por qué ese algo interviene con ese algo, pero también a partir de eso se propone algo. Y es lo que ustedes tienen que hacer para que sea válida su investigación de maestría, tienen que hacer una propuesta de solución. No solamente se tienen que quedar en la investigación y sus resultados. A partir de sus resultados también se puede proponer algo, ¿no? Pueden ser, no sé, en su caso, manuales de funcionamiento, pueden ser procedimientos administrativos, no sé, la verdad no soy experto en el área en el cual están. Sin embargo, tienen que dar una propuesta, un proyecto de intervención, tal vez proyectos de capacitación, ¿no? Eh, reglamentos, ¿no?, internos de funcionamiento.
bueno, tienen que proponer algo a partir de lo que van a investigar. Ese es el sentido de este tipo de investigación propositiva. Todo esto siempre va a estar relacionado con los objetivos, la hipótesis o, como hemos dicho, ¿no? La idea científica a defender, la información que se va a desarrollar en el marco teórico y principalmente en el enfoque. Por si acaso, este tipo de investigación estos tipos de investigación que estamos explicando, van a provenir principalmente de lo que es el enfoque cuantitativo, ¿ya? O puede ser el enfoque mixto, pero no así el enfoque cualitativo. Como les decía, el enfoque cualitativo es un mundo totalmente diferente. No está en una investigación cualitativa, nunca van a encontrar, o por lo menos no deberían encontrar, algo correlacional ni explicativo. Los tipos de investigación cualitativa son otros, no son estos. Proviene desde el positivismo. Los tipos de investigación exploratoria, aquí decíamos, ¿no? Esto ya les he explicado, rápidamente vamos a pasar. Poca información de índole monográfico, el nivel más bajo. Descriptivo, ¿cómo es algo? Se mide una variable, no busca relación entre variables, puede o no puede tener hipótesis. Todo eso ya hemos explicado. El tipo de investigación correlacional, analiza la relación entre variables, ya lo hemos dicho igual, ¿no? Variable dependiente, independiente. Mide, tiene que medir sí o sí, por eso viene del paradigma positivista. Cuantifica, cuánto afecta esto en este otro, cuánto. Sí o sí se tiene que comprobar su hipótesis. ¿Es correcto lo que yo pensaba o no es correcto? ¿Se prueba o no se prueba? Ahora, si no se prueba, no quiere decir que mi investigación está mal. De hecho, llegar a una de esas respuestas sería algo más productivo, ¿no? Porque hemos demostrado que lo que yo pensaba estaba equivocado. Y no por ello mi investigación va a estar mal, ¿no? Y además, este tipo de correlaciones van a ayudar a predecir otro tipo de situaciones, ¿no? El ambiente, el clima institucional en la oficina tantos. Entonces, si hay un clima institucional de cierta forma con un líder propositivo, eso se puede aplicar en cualquier otra oficina. Por eso vamos a predecir, ¿no? Para eso sirve. La explicativa busca responder a qué es lo que sucede con esos fenómenos, intenta responder por qué se dan esas relaciones entre las variables y agrupa alcances y se apoya en ellos. O sea, cuando hacemos una investigación explicativa, de hecho estamos haciendo una investigación exploratoria, de hecho estamos haciendo una investigación descriptiva y de hecho estamos haciendo una investigación correlacional. Siempre va a utilizar a los anteriores niveles. Acá tenemos este era un pequeño ejercicio, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, vamos a ver. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero vamos a ir rápidamente. Aquí tenemos tipos de investigaciones tipos de hipótesis y su relación, ¿no? Dice, aquí tenemos, por ejemplo, dice, a mayor cantidad de hermanos, menor la probabilidad de culminar la carrera en educación superior. Esta es una hipótesis de tipo correlacional, ¿no? Y mientras más hermanos yo tenga, menos probabilidad voy a tener de terminar mi carrera. ¿Cómo afecta una variable con la otra? Acá, otra. Las competencias lectoras de los estudiantes de la carrera de pedagogía de la Universidad Paceña son de nivel crítico. Ahí tengo una hipótesis que solamente me dice cómo es algo. No me dice que está afectando a algo, no me está diciendo que hace variar algo, no, nada. Entonces, esta es una hipótesis descriptiva y que se la utiliza cuando necesitas tener hipótesis. Entonces, tenemos la primera, que era correlacional, la segunda es una hipótesis descriptiva y finalmente tenemos la aplicación de estrategias didácticas con TIC provocan
mayor grado de creatividad en las carreras de formación técnica. Entonces aquí ya estamos en una hipótesis, aunque es un poquito corta, pero es una investigación explicativa, ¿no? Vamos a explicar, vamos a intentar identificar por qué estas estrategias didácticas provocan un mayor grado de creatividad. Y vamos a decir por qué, vamos a explicar por qué. Entonces, esta es una hipótesis explicativa. Los diseños, tenemos diseños cuantitativos y cualitativos. Aquí ya estamos entrando en esa diferencia, ¿no? De los métodos, de los paradigmas, perdón. Si hablamos de diseños cuantitativos, hablamos de un diseño no experimental y experimental. Me voy a pasar al siguiente. Cuando hablamos de un diseño no experimental, hablamos de un diseño transeccional o transversal o longitudinal. Y también cuando hablamos de un diseño experimental, hablamos de preexperimento, del cuasi experimento y del experimento puro. ¿Cómo funcionan? Cuando es no experimental, es transeccional, se toma solamente una vez la muestra. Cuando es no experimental longitudinal, se toman varias veces las muestras. Cuando es longitudinal, en un periodo largo de tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de diseños experimentales, en el caso del preexperimental, el estudio se puede realizar con un grupo sin aleatorización, ¿no? O sea, no voy a ser tan riguroso con el control de mis unidades de análisis. En cambio, en el cuasi experimental ya sí estoy logrando algo de una asignación aleatoria, ¿no? En el experimento puro se utiliza en ciencias sociales, sí se puede realizar esa aleatorización, ¿no? O sea, se puede verificar, se puede controlar las variables, ¿no? Como dice ahí, se puede controlar de mejor forma, total forma, por eso es un diseño puro. Ahora vamos a volver, eso era en cuanto a la parte positivista. Sin embargo, hemos dicho que los diseños de investigación también son, de forma cualitativa, son diferentes. No me van a hacer una investigación cualitativa con un diseño no experimental. Eso no está mal. O un diseño experimental. Eso está mal. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, tenemos otros diseños. Tenemos un diseño etnográfico, un diseño de investigación-acción, un diseño de teoría fundamentada, un diseño fenomenológico y un diseño de estudio de caso. Esos son los diseños de investigación cualitativa, por si acaso. Esto ya hemos explicado. Vamos a pasar acá. Acá tenemos, ¿no? Fíjense, los métodos. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos? Tenemos el hipotético deductivo que comprueba. Si van a comprobar sus hipótesis desde un punto de vista estadístico, tienen que utilizar sí o sí este método hipotético deductivo. Generalmente se utilizan en las investigaciones explicativas, ¿no? Inductivo o deductivo, teoría y experiencia, que utiliza la teoría y la experiencia, ¿no? La teoría ya desarrollada con la experiencia del investigador, análisis-síntesis, que a partir de un análisis, una descomposición de los elementos, llegan a conclusiones, un método cuantitativo histórico-lógico, ¿no? Que más que todo se utiliza en diseños exploratorios, experimental, que van a utilizar diferentes pruebas y van a medir también la validez de esas pruebas, y un método estadístico, ¿no? Procesación de datos, procesamiento de datos. Pero los métodos cualitativos son otros. Fíjense, vamos a hacer un poco más de hincapié en estos métodos porque no son muy conocidos. Los métodos cualitativos son, por ejemplo, la teoría fundamentada.
¿Qué es lo que vamos a desarrollar con esta teoría fundamentada? Justamente como dice su nombre, vamos a crear nueva teoría. Tenemos que utilizar lógica inductiva. A partir, ¿no?, de datos específicos, crear algo más general. La fenomenología, a partir de experiencias subjetivas, se pueden proponer fenómenos diferentes. También tenemos métodos bibliográficos documentales, relatos de vida y análisis de documentos. Luego tenemos métodos de investigación-acción, ¿no?, en el cual el investigador transforma la realidad, ya hemos dicho, ¿no? Esto está más relacionado con lo que es el paradigma sociocrítico. Siempre con este tipo de investigación-acción se va a intentar cambiar una realidad a partir de la acción del investigador. Pero también existe lo que es el método de investigación-acción participativa, en el cual sí existe una transformación, pero no existe esa transformación propuesta por el investigador como tal, sino por la misma comunidad, por los mismos sujetos de investigación que van a ver su propia realidad, van a analizar, van a reflexionar sobre su realidad y van a transformar su propia realidad, ¿no? Aquí quería explicar que Escobar, el año 22, indica de que cuando ustedes vayan a redactar uno de estos subtítulos de métodos, siempre, incluso en todos los subtítulos de la metodología, tienen que explicar qué van a utilizar, quién dice eso y cómo lo van a utilizar. ¿Qué voy a utilizar, por ejemplo? Voy a utilizar la teoría fundamentada. ¿Quién dice? Strauss, en su libro Análisis de la teoría fundamentada, dice que la teoría fundamentada se utiliza para crear nuevas teorías utilizando lógica inductiva. ¿Cómo lo voy a utilizar? A partir del análisis de los datos de los entrevistados, se va a utilizar el procedimiento de la teoría fundamentada para crear esa nueva teoría, ¿no? Ahí fíjense que en unos 3, 4 párrafos voy a explicar qué, quién y según quién. ¿Cómo? Acá tenemos de forma general las técnicas e instrumentos de investigación cuantitativos. O sea, hay muchos más, pero de forma general vamos a decir que las técnicas son cuantitativas, son la encuesta, la observación y el análisis documental. Pero aquí vamos a hacer un corte más rato. Instrumentos cuantitativos. La ficha de cuestionario, ficha de encuesta, la guía de observación, la lista de cotejo y el análisis de contenido. Eso serían, ¿no? Como hemos dicho, de las técnicas salen los instrumentos. Cada técnica tiene sus propios instrumentos de investigación. Y acá tenemos los instrumentos cualitativos, ¿no? Entrevista, la guía de entrevista, los grupos focales como técnica y como instrumento guía de discusión o guía temática. Técnicas cualitativas, la observación. ¿Qué instrumentos? El registro anecdótico. Aquí, esto no sé si está... Aquí hay esta pequeña aclaración que quería hacer. Si bien existen técnicas cuantitativas, que puede ser la observación y el análisis documental, pero estas técnicas también pueden provenir, y de hecho la mayoría de los autores indican, ¿no?, de que son técnicas cualitativas, pero eso va a depender mucho de su instrumento. Entonces, en una observación yo puedo utilizar desde un punto de vista cuantitativo una ficha de cotejo, pero la observación también puedo utilizarla desde un punto de vista cualitativo
con mi diario de campo, ¿no? Fíjense cómo el instrumento también va a cambiar el tipo de técnica que puede ser utilizada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.